Fernanda Estrada Argumedo jamás creyó que le pagarían por hacer podcast. Empezó en la radio universitaria en el 2016 como hobby mientras estudiaba periodismo y comunicaciones, pero el audio era algo que hacía por amor. Un día Fernanda estaba en su escritorio en Sonoro cuando notó algo extraño. Animal Político, un medio donde ella había trabajado, estaba replicando un artículo de un medio salvadoreño. Eso nunca pasaba. Ese pequeño detalle, una anomalía editorial que cualquier otro hubiera ignorado, la llevó a levantar el teléfono, llamar a sus excompañeros y preguntar ¿quién escribió esto? La respuesta fue la revista Factum. El tema, un asesino en Chalchuapa, El Salvador. 3 años después, esa corazonada se convirtió en Humo, Murder and Silence in El Salvador, un podcast que ganó el premio Gabo, los Ambis y los premios Ondas. Pero el camino de ese caso de crimen real a una investigación sobre desaparición, censura y silencio fue muy complicado. Hoy nos acompaña Fernanda Estrada Argumedo, productora de no ficción y la persona que convenció a un equipo de que no había medio más íntimo que el audio para contar lo que estaba sucediendo en El Salvador. Fernanda, hola, bienvenida a ¿Qué está pasando en el podcasting? ¡Ay, qué bonita intro! Muchas gracias. Gracias por invitarme, yo estoy muy contenta de estar aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Con el trabajo que tienes, nos honra mucho que hayas aceptado y que estés aquí hoy hablando con nosotros. Y como dijo Julio, comenzaste tu camino, como quien dice, del audio a través de la radio. Sí. ¿Qué fue lo que te atrajo para seguir trabajando en audio específicamente? Pues, como lo comentábamos fuera del aire, empezar en la radio como que es algo que te enamora muy fácil. Yo a la fecha no sé cómo le hace la gente para entrar a la radio y salirse. Es como, no, tiene varias cosas, lo lindo del medio, el aprendizaje que tienes de todas las áreas. O sea, para estar en la radio tienes que saber qué hace el de junto para que todo se conjugue y se orqueste y salga al aire lo que estás esperando. Entonces ese siempre es un trabajo en equipo, eso también me enseñó la radio. Y también necesariamente tienes que crear una comunidad. Entonces, creo que esas son cosas que he traído, bueno, he transitado desde la radio hasta el podcast y son cosas muy bellas. Obviamente tiene sus altos y sus bajos, todo, pero esas son cosas que me mantienen aquí, que me hacen creer que el audio tiene una cuestión de comunidad desde cómo se hace hasta cómo llega a la gente. Entonces, eso creo que se nota. Es un medio muy cálido, muy íntimo. Yo le decía a Brian, si escucharon Humo, sabrán quién es Brian y si no, vayan a escucharlo. Yo le decía a Brian que no hay ningún medio más íntimo que el audio, porque te habla literalmente al oído, cerquita o mientras lavas los trastes, en un espacio que es tuyo. Entonces me parece que todo lo que está detrás se expresa a la hora de que escuchas ese producto. Y trabajando en la radio universitaria precisamente, mis mentores en ese espacio me enseñaron los podcasts. Y los primeros 2 podcasts que escuché fue The Heart y Radio Ambulante. Entonces son 2 cosas que me enamoraron muy fácil. Quienes escuchan este podcast sabrán lo fácil que sería caer en los brazos de Caitlin Hart o de Daniel Alarcón. Entonces fue muy fácil quedarme ahí. Me imagino que por eso precisamente fue que dijiste, esta historia es para contarla de manera narrativa y en audio, ¿no? Ya hablando de Humo. Sí, pero sería llevarme un crédito que no es mío. Yo ya Ok. trabajaba en Sonoro cuando empezamos a hacer Humo y en ese momento quien era nuestra líder de equipo era Yasmín Romero, que es una podcaster y creadora brillante, que es salvadoreña americana. Ella seguía muy de cerca las noticias de El Salvador y fue quien nos hizo la señal de aquí hay esta historia de un asesino, vamos a darle seguimiento, vamos a prestarle atención porque creo que aquí hay una historia. Y ella siempre ha tenido este instinto de dónde va a haber una historia buena para contar. Esta era una de esas. Jamás nos imaginamos lo que iba a pasar después, que también era una historia sin duda. Pero a partir de esa banderita de hey, aquí hay algo, vamos a empezar a investigarlo, fue que ocurre esta historia que ya se decía en la intro, de que yo me di cuenta que Animal Político lo había publicado también.
Es una cualidad o algo bien curioso cuando de repente uno da como que con ese tipo de historias que tú sabes que como hay algo más aquí adentro que necesita ser destapado, ¿no? Y sé que fue un trabajo en equipo y que tuviste varios compañeros que fueron trabajándolo poco a poco, pero ¿cómo fue ese proceso de ir identificando hacia dónde se tenía que dirigir esta historia? Porque sé que, por ejemplo, cuando yo he trabajado en documentales, ha sido como algo tan sencillo como una nota de periódico que decía algo y de repente nos empezamos a hacer preguntas, pero y esto otro, y por ahí fuimos. ¿Cómo fue el proceso para ustedes? Ujú. Yo creo que el primer instinto era esta cuestión de un asesino en Centroamérica y el potencial de hacer un producto de crímenes reales, true crime, pero con un punto de vista latinoamericano que suponía ya de entrada un reto para contar la historia sin ser reduccionistas, ¿no? Tomar en cuenta el contexto, poner a las víctimas al frente. Ese fue, digamos, el primer acercamiento, pero yo creo que las pistas de que había que ir por otro lado vinieron desde el día uno cuando conocimos a Brian y a nuestros compañeros de Factum, precisamente como ahora nosotros en una videollamada. Cuando le preguntamos a Brian cómo fue ir a la fosa, a la escena del crimen, digamos, y su respuesta fue sobre la gente que estaba ahí. La gente que estaba con imágenes de sus desaparecidos, cómo venían en peregrinación madres, hermanas, novias, buscando a ver si quizá en esa fosa había un poco de esperanza, por muy duro que suena algo así, ¿no? Entonces, Brian nos dijo estas frases la primera vez que nos conocimos y primero fue este instinto de creo que Brian tiene que narrar esto porque tiene esta voz y esta perspectiva que aporta y que sin duda te mueve con lo que él dice. Y en segundo lugar, cuando estás preguntando sobre un asesino serial, te preguntas si lo que realmente quieres contar es sobre el asesino serial y si quieres embarcarte en esta fórmula del true crime que ya conocemos bien, que ha funcionado durante décadas, pero que ciertamente ponerla en Latinoamérica es muy audaz, por decirlo menos, considerando pues la cuestión sistemática que implican los crímenes en Latinoamérica en general. Sí, es otra realidad, Sí. definitivamente. Y es muy distinta. Y el hecho de que hayan tenido esa intuición, ¿no? De decir, no, esto no puede ser contado como se cuentan los true crimes regulares. Esto es para Latinoamérica, es de Latinoamérica y tiene que ser contado desde nuestra realidad. Esa parte, cuando lo empecé a escuchar, fue como que esto es otra cosa, es distinto. Sí, fue casi que una regla no escrita. Eventualmente lo dijimos, pero creo que desde el principio todo el equipo estuvo de acuerdo que cómo íbamos a poner al frente al asesino si estábamos viendo a todas estas personas buscadoras. Era una falta de respeto entera y, y las historias estaban en esas mujeres que iban y recorrían kilómetros y kilómetros para llegar a esa fosa y preguntar si quizá ahí estaba su ser querido. Entonces, ellas tenían que ser las que estaban al frente. Definitivo. Es interesante lo que tú mencionas, eso ¿verdad? De cómo contar esa historia. De hecho, en el newsletter y en el podcast lo hemos hablado de distintos lugares, hasta universidades, que están creando cursos de ética periodista para podcasters de true crime, porque lo vemos, y tú lo has mencionado, en Estados Unidos, pues el true crime obviamente pues es bien famoso y mucha gente lo escucha y toda la cosa, pero a veces nos damos cuenta que hay algunos que lo hacen, ¿verdad?, con contacto, pero hay otros que se siente que lo están haciendo como que por poner el spotlight a quien hace los actos, ¿no? Como que al asesino, o sea, quien sea. Pero no estamos pensando en las familias, en las amistades de las víctimas, y por eso hay lugares y hay organizaciones que están como que tratando de, porque tú hagas un podcast de true crime no significa que tú eres periodista o reportero o lo que sea, y porque leíste 20 artículos y leíste el Wikipedia completo y viste 2 documentales, no significa, ¿verdad?, que tengas la preparación académica para contar ese tipo de historias.
y las consideraciones éticas que se necesitan cuando se trata de eventos violentos. Sí, yo creo que también ahí recae la importancia de un equipo y de tener conversaciones, porque muchas veces uno estando solo se pone a escribir y a lo mejor no tiene esa perspectiva o ese filtro que pues el resto del equipo puede aportar y decir, oye, pero es que, porque, ¿cuál es la necesidad de ser gráfico en esta escena? O ¿cuál es la necesidad de dar nombres propios? Entonces, ahí también creo que en el caso de Humo, pues aportó muchísimo la cuestión de equipo, la cuestión de perspectiva de género, el hecho de tener a nuestros compañeros directamente en el campo, en El Salvador, diciéndonos las cosas son así aquí, así se maneja a nivel legal, estas son las asociaciones que apoyan y acompañan a las víctimas de desaparición. Entonces, en ese sentido, creo que el equipo fue poniendo cada quien un granito de arena y probablemente no es perfecto y me encantaría escuchar a quienes tienen una crítica al respecto, pero en ese sentido tratamos de ser lo más éticos posibles a lo largo de todo el camino. Yo sí encuentro que cuidaron mucho la parte de las personas que estaban en esa búsqueda, ¿no? O sea, de honrar lo que estaban pasando, lo que necesitaban hablar y como que cuidar a esas personas también, ¿no? Que no fue como poner esto es terrible y como si fuera muy amarillista ni nada por el estilo. Fue muy bien cuidado tratando de preservar la humanidad de cada una de esas personas que estaba ahí compartiendo sus historias. Muchas gracias. Creo que eso viene desde la semilla, que yo creo que esa semilla es la relación que construyeron los periodistas con las personas y que Brian tiene este carisma y este interés, al igual que Fernando y Gerson, que fueron a hacer el reporteo de parte de Factum, de, de hacerles saber a estas personas que estamos contando sus historias en favor de la denuncia, en favor de que estén allá afuera, de que a lo mejor otras personas se puedan conectar con ellas, de que esta historia quede registrada en la historia. Una de las cosas del periodismo es que nunca sabemos si va a generar un impacto inmediato, es muy improbable, ¿no? Pero siempre que vamos documentando y dejando pruebas de todo, creo que aporta mucho. Eso es algo que he aprendido de los periodistas salvadoreños. Y ellos formaban estas relaciones, estas conexiones con sus fuentes muy cuidadosas, como dices. Entonces, claro, después se toman decisiones editoriales, pero ellos son los que sembraron la semilla en que las entrevistas están hechas con respeto. Sus fuentes después les buscaban para decirles, ya pasó esto nuevo en mi caso. Entonces, como esa generación de confianza de decir, contemos tu historia para dejar un registro de qué sucedió y hacerlo con el tacto, creo que resulta en lo que decías, Mayra. Claro, y es una situación delicada porque se ponen en riesgo, ¿no? O sea, de repente, conociendo la historia de Latinoamérica y de toda esta área del charco, ¿verdad? Eh, pueden ser perseguidos por la misma policía, pueden ser perseguidas por las gangas, pueden ser perseguidos por el gobierno, pueden ser perseguidos por muchas cosas y el ponerse de frente y atreverse a decir esas historias y contarlas ya es un riesgo bien grande y que hayan desarrollado esa confianza entonces es como wow, que de verdad hicieron un trabajo para mí brutal de campo, de como crear ese espacio de puedes hablar conmigo, vamos a dar luz a esto. Sí, me sumo al respeto para ellos. Tú mencionaste, y eso en el podcast también lo mencionan, que hubo problemas, ¿verdad? O sea, el podcast y la investigación y ustedes se enfrentaron a problemas con diferentes entes mientras estaban haciendo su investigación. ¿Podrías, ¿verdad?, contarnos un poco de eso y cómo fue enfrentarse a ese reto? Sí, pues tiene todo que ver con lo que menciona Mayra sobre el riesgo en el que trabajan los periodistas en este tipo de contextos, específicamente en este caso en El Salvador, que ha tenido un número descomunal de periodistas y defensores de derechos humanos que han tenido que salir del país
durante el régimen de Nayib Bukele, bajo amenazas o bajo amenazas directas o indirectas de parte del gobierno. Y pues es precisamente lo que nos sucedió a nosotros durante la producción de este show, mientras estábamos en la etapa de escritura de los guiones, que pues ahí se imaginarán cuántos guiones nunca vieron la luz. Que fue que nos dimos cuenta que pues había una cuestión de amenazas y Brian tuvo que dejar El Salvador mientras trabajábamos. Ahí hicimos una siguiente vuelta al volante de esta serie. Yo creo que la serie tiene quizá 2 o 3 vueltas del volante, empezando con la que ya mencionábamos, cambiar de true crime a una cuestión de derechos humanos y víctimas. Después pasa a ser la cuestión del periodismo y la política. Entonces tiene estas diferentes capas. Y pues el reto ahí fue sin duda primero humano, ¿no? ¿Qué va a pasar con Brian? ¿A dónde va a llegar? Ese fue probablemente el día más estresante en mi carrera y no me puedo ni siquiera imaginar y dimensionar cómo lo fue para Brian, estando en la situación, ¿no? En nuestro caso, pues era tratar de ver a dónde iba a llegar, dónde se iba a quedar. Ahí tuvimos la guía de el Comité para Protección a Periodistas, el CPJ, que pues a Sonoro nunca le había pasado esto. La mayoría del contenido de Sonoro es de entretenimiento, son chat shows y demás. Entonces ahí nos acogieron, nos orientaron y lo tomaron. Y si bien sí había un equipo que ha trabajado en periodismo desde antes, que pues es nuestro equipo, pues la empresa es una cosa completamente diferente a hacer periodismo en El Salvador, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos esa guía y una vez que Brian ya estuvo fuera y a salvo, fue también el reto editorial de decir, claro que esto tiene que estar en la serie, porque es parte de esta fotografía de cómo se construyen los regímenes autoritarios en Latinoamérica. Antes de que habláramos de esto, mencionaste la perspectiva de género como parte de la formación en este proyecto. ¿Qué significa eso cuando estás trabajando o escribiendo un episodio? O sea, ¿qué tú estás pensando en relación a la perspectiva de género? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Pero vamos a aterrizarlo en estos casos. Podemos regresar precisamente a lo que decíamos del true crime y la fórmula como estándar que hay. Tanto en la ficción como en la no ficción, siento que muchas veces se ha explotado el sufrimiento femenino como gancho, como forma de que la gente quiera quedarse, o la cuestión de la violencia sexual. Y eso es algo con lo que nos topamos muchas veces en el camino haciendo humo, especialmente en la primera etapa donde estamos hablando de los asesinatos en Chalchuapa. Eh, Nosotros tuvimos acceso a documentos de la investigación eh, que se estaba haciendo sobre el asesino y los asesinatos que cometió. Y en esos documentos venían descripciones muy gráficas, muy lamentables y muy duras de lo que él estaba confesando, ¿no? La perspectiva de género entra cuando nos preguntamos precisamente cuál esa información es necesaria para contar la historia y cuál es una cuestión revictimizante en la que nada más estaríamos volviendo a poner sobre la mesa esto que le sucedió a las víctimas y que no estaría ahí por otra razón más que el morbo. Entonces eso fue algo que tomamos en consideración y también destacaría aquí el trabajo de Jessica Ábalos y el equipo de Factum, quienes fueron a entrevistar a la expareja del asesino y fueron solo mujeres, porque claro que era súper intimidante para ella que fueran hombres en un contexto en el que estaba ocurriendo, era una breaking news en tiempo real, acaban de arrestar a tu expareja, tú tienes hijos con él, ¿qué es lo que tú quieres decir? Porque seguramente tendrás algo que aclarar allá afuera de yo no tengo nada que ver o yo también soy una víctima de él, pero que fueran solo hombres se sentía incorrecto. Entonces, en ese caso,
fueron mujeres quienes la entrevistaron y ella también pues construyó esta confianza de poder decirnos cómo ella también estaba siendo afectada por esto, de lo que ella no estaba enterada y con quien comparte hijos. Entonces, pues era una cuestión que también tenía que ver con su género, al final de cuentas, y cómo estaba siendo percibida allá afuera. Sí, yo creo que es difícil porque estás tratando de poner todas las piezas del rompecabezas, como quien dice, desde un punto humano, pero también respetando y tratando de no entrar en esa ruleta que siempre aparece donde se revictimiza a la víctima y donde de repente se empiezan a presentar datos que tú dices, pero ¿por qué? ¿No? Y ese filtro, como dices, el hecho de que tengas compañeros que puedan también verlo, que igual uno ya se adentra tantísimo que dices como que, pues lo pongo y listo, pero de repente llega alguna compañera o compañero y te dice, no, espérate, es que esto es como que demasiado gráfico, eso tiene muchísimo valor y tal vez me imagino que eso ayudó a ir tal vez creando esa humanidad dentro de todo lo que fueron compartiendo. Es un tema duro, escabroso, bien escabroso. Sí, y pues fueron filtros que tuvimos, bueno, decisiones editoriales que tuvimos que sostener de principio a fin, porque también en el diseño sonoro están esas decisiones éticas, de que no tenemos recreaciones de escenas violentas, por ejemplo, porque no había la necesidad, y que la forma en la que están ambientadas las escenas que contamos, pues justo no son gráficas, ponen la voz literal de la persona al frente. Entonces eso también es algo que atravesó todo el equipo, no solamente desde la escritura, sino hasta el diseño sonoro. Claro, pues ahora que lo mencionas, si mal no recuerdo, en el primer episodio habla de unos gritos, pero nunca escuchamos los gritos. Sí. Y eso es parte de ese poder que tiene el diseño sonoro, que hay veces que pensamos que hay que ponerlo todo, pero el silencio también comunica. Y el sencillamente decir, habían unos gritos, ya en tu memoria, tu mente crea esos gritos. No es necesario poner el grito ahí de frente. Eso ya yo creo que es como que ponerle demasiado frosting. No es necesario añadirle más a lo que ya está dicho. Sí. ¿Te gustaría lanzar tu propio newsletter? Pues te invito a que uses Beehive. Beehive es la plataforma más completa para enviarle emails a tu audiencia, con herramientas poderosas, diseños espectaculares y funciones para crecer tu newsletter de verdad. Ve al link que dice Beehive en la descripción de este episodio y recibe 30 días gratis y 20% de descuento en tus primeros 3 meses. Ya lo sabes, entra a la descripción y busca el link que dice Beehive. Vamos a cambiar un poquito y hablar ahora más de, ¿verdad?, de la técnica de hacer el podcast. En un post que tú pusiste en LinkedIn hace un tiempo, estabas agradeciendo a un montón de gente que trabajó en este podcast y que te ayudaron también. Y mencionaste a Manuel Parra y a Jorge Galaviz, que trajeron el lado humano del audio y la sutileza. Ahora, ¿verdad?, en estos días que estamos hablando tanto de el audio versus el video y los videopodcasts y todo esto, ¿qué hace el audio que no puede hacer el video o el texto, en este caso también? O sea, de traer esos sentimientos y enseñarlos de una manera distinta. Buena pregunta. Ponerla en este contexto de si el video o no. Creo que el trabajo que hicieron Manuel Parra y Jorge Fernando Galaviz, que son precisamente nuestros diseñadores de audio, y también incluiría en esta pregunta técnica, digamos, a los compositores de la música original, Héctor y Laura, porque creo que en conjunto lo que ellos hicieron fue tomar la narración que ya teníamos en el guión y transformarla precisamente en esto que hablábamos de transitar la historia sin escenas gráficas, escogiendo muy bien cuándo era necesario redoblar sobre a lo mejor algún sentimiento. Y a mí me gusta decir que Humo es una historia de silencios. Ya en este caso me refiero literal y figurativamente. Creo que este equipo desde la parte de la postproducción supo honrar las voces de las víctimas, como decía Mayra, respetarlas y transformar esa confianza que tuvieron ellas al hablar con nuestros periodistas y después traducirla en el audio. Ahora a tu pregunta, Julio, sobre cómo contrasta
con el día de hoy y el debate del video, yo tengo todavía muchas dudas sobre cómo le vamos a hacer para seguir produciendo podcasts de no ficción, pero que incluyan video. Me cuesta todavía mucho trabajo no imaginarme un documental de cine, porque claro que el tipo de trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista editorial también tiene esa herencia de alguna manera, pero sin duda el, la especialización en contarlo desde el audio tiene estos nuances, ¿no? Que en el video no tenemos. La posibilidad de que más gente se acerque a hablar contigo porque la cámara intimida. La posibilidad de que la gente se olvide del micrófono porque una vez más la cámara está ahí. Y que recuerdo justo el primer video podcast que hicieron ustedes, que era como, es que siento que la cámara me mira, ¿no? Y no sé cómo mirarla. Eso es algo súper real y a lo que yo no estoy acostumbrada. Quisiera quienes nos están escuchando y tengan un buen ejemplo de podcast de no ficción que incluya video. Yo estoy encantada de ver esas propuestas porque a la fecha no sé todavía cómo vamos a hacer. Creo que todos quienes nos dedicamos a la no ficción en audio tenemos que aprovechar la Navidad y el Thanksgiving, encerrarnos en un cuarto a meditar y a reflexionar cómo vamos a hacerle. Porque, porque estos silencios figurativos y literales de humo, por ejemplo, solo existen por el audio. Esta forma en la que una mamá siente la confianza de contar cómo arrestaron a su hijo injustamente en una banqueta en la calle, sería muy difícil de traerla a video sino con un montón de luces y un crew y tal, y esta es una entrevista que hizo solamente una persona. Entonces, creo que Humo pertenece por el momento al audio, pero Humo y otros muchos pues tendrán que repensarse y ver cómo los podemos llevar a lo visual, si es lo que el público está buscando, o cómo defender el audio. ¿Te tiras hacia uno de esas vertientes tú, o todavía necesitas un tiempo de meditación? Necesito reflexionar, sí. Yo lo más cerca que he visto, ¿verdad? Haciendo research para el newsletter, hubo una compañía, como un network en Filipinas, si no me equivoco, por ahí, por esa área, que ellos estaban haciendo, pero eran podcasts de ficción, hacían podcasts de ficción, pero también tenían unos cuantos de no ficción y eran de true crime. Y lo que usaban era inteligencia artificial para hacer como que unos videos. Entonces, pues la escena hablaba de que alguien entra al cuarto y era pues como que una silueta, no era necesariamente una persona, pero era como que una silueta entraba al cuarto y como que con ese tipo de juego un poquito más creativo era como ellos lo estaban, aparentemente le estaba yendo bastante bien, pero no he visto exacto en este lado del mundo un ejemplo más concreto de cómo llevar una historia de que sea audio primero a video, que no termina siendo, como tú mencionas, un documental. Sí, no, sigue siendo del otro lado del mundo, pero de idioma está más cerca a nosotros. En España hicieron Vivir y Morir en Gaza, no sé si vieron ese podcast, que se transmitió en la tele. Y fue una propuesta, digamos, yo creo que fueron valientes al apostar por decir, vamos a usar estas ondas y este diseño gráfico para que quienes lo estén viendo sí tomen algo y que aporte, pero al mismo tiempo pueda solo escucharlo. Creo que fue muy valiente de nuestros compañeros del otro lado del mundo, en España, de Yes We Cast, de hacer esa propuesta, pero es de lo poco que he visto que se haga en podcast de no ficción con video, whatever that means. Y teniendo en cuenta que si nos enfocamos en audio, ¿no? Y este tipo de podcast narrativo, de investigación, alguien que tal vez está empezando, ¿qué tú le dirías que debería tener en mente y desarrollar para poder crear algo como lo que usted, obviamente no igual, pero algo como lo que se hizo en un podcast narrativo de este tipo? Creo que retomando el espíritu de la radio, un poco aprender a hacer de todo es muy útil para entender cómo pedirle cosas a tu equipo o qué retos se están enfrentando, y a lo mejor uno nunca ha estado tan especializado en Pro Tools, pero si te explican un poco por qué se están atorando y tal, es más fácil entender si tú ya lo has intentado. Creo que desde mi yo de hace años
que iba empezando, que era muy introvertida, me habría servido que me dijera, no, tienes que aprender a usar eso a tu favor para generar confianza con la gente, o sea, quitarse la pena de hablar con ellos. La gente tiene mucho que decir y muchas personas, no todas, pero muchas personas solo están esperando que voltee alguien para allá y le pregunte sobre su historia y la gente la quiere contar, entonces quitarse la vergüenza y dar el paso, creo que eso es importante. Y también este es un consejo que yo no seguí en Humo, que nadie siguió en Humo, pero era imposible seguirlo ahí, que es tratar de darse cuenta dónde empieza la historia y dónde termina. Eso siempre es un reto, pero es importante. Y bueno, en Humo no había manera de saber, pero porque aparte esa historia sigue sucediendo hoy en noviembre 2025, pero identificar eso ayuda a construir a los personajes, a hacer las preguntas correctas, a regresar con la persona y hacerle más preguntas. Creo que diría eso. O sea que tal vez en vez de, obviamente con humor no es posible, algo, una historia que sigue, pero en un momento dado tuvieron que decir, ok, vamos a llegar hasta aquí, porque si no, no va a salir nunca, no vamos a publicar. Entonces, tal vez tú dirías desde un principio tener una idea de a dónde vas a llegar con la historia o sencillamente explorar y dejar un tiempo para entonces definir, ok, vamos a llevarla hasta este punto. Yo creo que habrá dos etapas, una de donde empiezas a investigar y probablemente ahí es mucho más libre meterte a Claro. todos los rincones. Creo que lo sano es en algún momento de esa primera investigación hacerse una hipótesis. Y sabemos que en la narración las hipótesis no se cumplen casi nunca, pero tener como esa estrella del norte que te guíe y que digas, creo que es por aquí, estar abierto a que va a haber nuevas cosas y priorizar y decir, no, creo que yo estaba mal, creo que mi historia está en otro lado, pero tener una hipótesis creo que es sano, que solo seguir eternamente metiéndose en todos los rincones, porque si no, no publicaríamos nada nunca. No, claro, y tener esa apertura de decir, creo que mi historia necesita un giro, porque no es por aquí. Esta historia necesita moverse hacia otro lugar. Eso me gusta esa forma de verlo. Fernanda, ¿qué estás escuchando, qué estás viendo en estos días? ¿Qué te está inspirando, qué te está entreteniendo también? Buena pregunta. Am, Estoy por terminar de escuchar una serie del País Audio que se llama La familia correcta. También creo que está en inglés, entonces me gustaría escucharla en inglés también para ver qué tan diferente es. Es un reportaje, me gusta cómo lo hacen, se siente un poco como estamos contando esta historia, pero también te estamos contando un poco cómo la reporteamos. Y eso para los periodistas y los productores siempre es interesante y divertido de escuchar. Habla sobre como esta toma del discurso de la extrema derecha en Europa, algo como un cautionary tale para este lado del mundo. Entonces, creo que es importante escucharla también. Eso desde lo serio y lo periodístico. Y esa sin duda va a estar en mi lista, al menos mental, de las mejores cosas que escuché este año. Desde lo de entretenimiento, he estado viendo películas malas de Hallmark de Navidad. Amo. Este es mi época favorita de contenido. Amo ver películas malas de Navidad. Es lo mejor que me ha pasado para como limpiar el paladar para empezar el año que entra. Me encanta, es una relajación extrema. Em, Sin duda es el mejor documental que vi este año. Este es un documental audiovisual. Se llama Goodbye Horses. Es increíble. O sea, siento que tienen que verlo. Habla sobre una documentalista que encuentra a una estrella del pop de los 80s de One Hit Wonder, entonces que solamente tuvo algunos hits, se la encuentra en un taxi como taxista y entonces la empieza a seguir, le empieza a preguntar cómo es que nunca volvió a sacar más música, que se volviera popular, pero la acompaña durante como 2 o 3 años de su vida y es maravilloso ese trabajo, lo recomiendo al 100%. Fernanda, entonces, ¿qué es lo próximo para ti? O sea, ¿en qué estás trabajando ahora?
En Sonoro estamos escribiendo unos guiones ahora. Probablemente no puedo decir de qué son, pero estamos haciendo no ficción. Estamos haciendo no ficción que me gusta, entonces eso es una cosa que me emociona. Y tampoco sé cuándo verá la luz, pero sí les puedo decir que cuando lo haga se los diré y es interesante, entrevistas y tal. Este año de mi parte no hice estrenos, pero mis compañeros sí estrenaron cosas de nuestro equipo, entre ellas Skyban, Los vuelos de la muerte, que habla sobre los vuelos de la muerte en Argentina en la última dictadura militar, que es una cosa de no ficción que se produjo al mismo tiempo que Humo, entonces nos enfrentamos a retos similares, tiene que ver con un hashtag True Crime latinoamericano que tuvo también esas consideraciones sobre las víctimas y tal. También tiene que ver con el periodismo. Entonces, pues escuchen ese también, es muy, muy bueno. Y seguiremos haciendo ese tipo de contenido, espero, si Dios quiere. Bueno, Fernanda, para ti, ¿qué es un podcast? ¡Guau! Siento que esta es una pregunta que siempre hacen las tías, ¿no? En las cenas familiares. ¿A qué te dedicas? Ay, ¿qué es eso? Ay, me voy a Pero convertir en la tía. no, para nada. Digo que ha cambiado a lo largo del tiempo. Una disculpa. No, tranquila. Tía favorita, entonces. Ah, bueno, gracias. No quiero ser Bueno, la tía pero- chismosa maligna. ¿Cuándo vas a tener hijos? No. Qué bueno que no estamos terminando el podcast con esa pregunta. Hombre, no, por favor. De mí nunca saldrá. Chicos, no sé. Aparte es un momento, una coyuntura muy polémica para decir que es un podcast. Creo que me iré a lo reduccionista y general y es un contenido que se puede descargar, un contenido que puedes streamear, reproducir cuando tú quieras. Eh, Audio, video, no lo sabemos, el tiempo dirá. Yo creo que, bueno, cuando a mí me entrevistaron para formar parte del equipo de Sonoro, les dije que los podcasts eran el amor de mi vida y creo que por eso me contrataron. Yo lo sostengo y en mi mente los podcasts son, son un producto principalmente de audio que puede venir acompañado con otros elementos, con cómics, con este video, con lecturas, pero que casi te toman de la manita para contarte una historia. Estoy siendo súper ambigua, pero bueno, es lo que hay. Eso es válido también. Aquí Es todo el mundo válido. se ha ido desde lo bien técnico hasta lo más creativo, así que y esto lo vamos a recopilar también al final de año. Vamos a hacer un episodio de todas las contestaciones de qué es un ¡Qué podcast, fuerte! así que vas a estar ahí también, vas a estar Hay incluida gente también. que dice como, ay, vamos a seguir preguntando lo mismo, pero para mí tiene cierto sentido de diversión y de guardar, como quien dice, la memoria de en qué punto estamos ahora y cómo vamos cambiándolo poco a poco, poco a poco. Para mí tiene eso, es ver cómo lo vemos y cómo lo vimos, cómo lo estamos viendo y cómo lo veremos luego. Casi 2 años y medio hicimos en Sonoro un podcast sobre el chupacabras Ah, y de dónde nace y tal, pero más bien las implicaciones políticas y sociales que tuvo esa noticia. Y cuando llegábamos con los periodistas, con los políticos y con los expertos a decir, vengo a hacer un show sobre el chupacabras, les daba un poco de risa. Siempre, ya después se me veían muy serios y hablaban. Pero la primera reacción era como, ja, ¿qué? ¿En serio? Y siento que es un poco así, porque hoy en día no sabemos qué es el podcast, nunca supimos qué fue el chupacabras, es este monstruo imaginario que mueve masas por alguna razón. Entonces, empiezo a creer que es un poco lo mismo el podcast y el chupacabras. el podcast es el chupacabra. Esa es la mejor contestación que me han dado. Buenísimo. Sabes que Es yo creo que buenísima. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es un ente misterioso que puede ser un montón de cosas y está en todos lados, porque al igual estaba en Puerto Rico, que estaba en México, que estaba en Texas, que estaba en
Eso es una muy buena comparación. Yo creo que mucha gente en este lado va a estar de acuerdo. Porque aparte nos hermana, sí nos hermana como países. ¿Verdad? Puerto Rico y Sí. México, el chupacabras. Fernanda, ¿dónde la gente te puede conseguir? Bueno, pues mis redes son un poco difíciles porque las hice en la preparatoria. Estoy en Instagram como Not the Only Fair, porque somos muchas Fernandas, no la única. Y en LinkedIn también ahí sí estoy con mi nombre completo, Fernanda Estrada Argumedo. LinkedIn es una red muy rara donde a veces la gente no contesta mensajes, yo prometo contestarlos. Entonces también estoy ahí. Muchísimas gracias por haberte adentrado nuevamente en esta historia y haberla compartido con nosotros. La verdad fue un placer tenerte hoy en el podcast. Muchas gracias por invitarme. Ya le decía a Mayra antes de que empezáramos a grabar que se habla mucho de estos temas de debates de la industria en inglés, pero se me hace súper valioso que ustedes lo hagan en español y que siempre lo hagan tan divertido y lindo. Entonces, gracias por invitarme, es un honor. Gracias. Gracias a ti.